Entonces, de común acuerdo, decidimos que hay dos temas que se van a discutir el día de hoy. Uno es legalidad y legitimidad de las cuotas en el posgrado. Este fue de hecho el tema propuesto por la Asamblea General del Posgrado. Y el segundo tema que se discutirá es el que propuse yo como coordinación de estudios de posgrado, que es en qué se usan los recursos económicos que se obtienen de esas cuotas por servicios académicos o por servicios administrativos. Vamos a oír cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Pues tranquilo, ¿no? Pues ahí le pensamos y busquémosle una salida institucional. Yo tengo 40 años de antigüedad en la UNAM y yo sí confío en las vías institucionales. Entonces, les reitero la bienvenida. Me da mucho gusto ver el auditorio así lleno, este nivel de interés por el tema de las cuotas. Adelante, María Teresa. Les damos a todos la más cordial bienvenida a la unidad de posgrado de la UNAM. Un edificio panóptico y gris, sin áreas verdes, sin biblioteca, sin espacios para estudiar ni para las actividades independientes de los estudiantes, pero con más de 10,000 metros cuadrados para un estacionamiento de 3 pisos y más de 80 aulas que la mayor parte del tiempo permanecen cerradas bajo llave. Con cariño, porque es nuestra escuela, la llamamos Mordor. En el último rincón de Ciudad Universitaria, a donde llegan espaciadamente un par de rutas de Pumabús y ninguna de bicicleta. Aquí somos clientes cautivos de una cafetería concesionada a una empresa privada que no sabemos con qué criterios, ni bajo qué acuerdo, ni por qué se cree que es mejor para la comunidad de posgrado que la cafetería no se otorgue a una cooperativa de trabajadores universitarios como se hace en otros planteles. Cuando solicitamos un servicio de fotocopiado porque no había, la solución fue hacer un negocio con Lumen para que esta empresa privada también aprovechara el mercado cautivo. ¿Será en beneficio de la comunidad? ¿No sería más barato para los estudiantes que la universidad comprara un par de fotocopiadoras y asignar a algunos trabajadores que las atendieran? Solo falta que venga la empresa Gandhi a poner un café librería en respuesta a la demanda de una biblioteca en esta unidad, porque tampoco hay. Hoy solamente tratamos el tema de los cobros, pero queremos denunciar y erradicar toda una lógica de negocio, de lucro, de outsourcing en la universidad. Esta no es una empresa, es una institución educativa que, cuando se corrompe en aras de un fin lucrativo, su comunidad se ve afectada y se transforman los derechos en servicios y los estudiantes en clientes. Nos congratulamos de que las autoridades del posgrado accedan al diálogo con los estudiantes porque, ante la opacidad con que se ha manejado el tema de los cobros, la organización estudiantil ha logrado señalar un problema que atenta contra el carácter público de la universidad, del cual el propio rector reconoció no tener conocimiento y afirmó que se investigaría. Este es el espacio para ello y lamentamos que no esté aquí, dando la cara a su comunidad. Queremos ser absolutamente claros en que nuestras demandas son: 1. El cese inmediato y definitivo de todos los cobros por conceptos académicos o administrativos a los aspirantes y a los alumnos, pues carecen de legalidad y legitimidad para aplicarse. 2. Devolución de los cobros mal habidos. 3. Abrogación del Reglamento General de Pagos. 4. Transparencia total, económica y administrativa, comprobando gastos y publicando periódicamente los resultados de auditorías, así como las actas de los comités académicos, al menos en las páginas web oficiales. 5. Cese inmediato de la intimidación y la represión a la organización estudiantil por cualquier medio. Esperamos que estos espacios no solo se repitan y se multipliquen, sino que efectivamente se conviertan en un instrumento para la necesaria democratización de la UNAM en todos sus ámbitos. Una meta de todos y todas es perseguir que los trabajadores académicos, profesores y estudiantes sean libres y trabajen en una universidad pública y gratuita, porque a todos nos conviene una universidad alejada de prácticas obsoletas, burocráticas, autoritarias. Esperamos que este diálogo efectivamente se traduzca en acciones concretas que resuelvan la situación que hemos señalado. Agradecemos a todos, a los presentes, a los que se interesan por estos temas, a los que defienden la universidad pública y consecuentemente enarbolan el principio de gratuidad como una condición necesaria para su cabalidad. Con este diálogo también honramos a los que no están aquí,
porque han sido intimidados por las autoridades académicas o excluidos del derecho a la educación superior, a los miles de trabajadores que probablemente no tendrán nunca acceso a esta universidad nacional, ni sus hijos, pero que sostienen esta universidad con el pago de sus impuestos. Y para que no continúen siendo miles los segregados de un posgrado en la UNAM, tenemos la convicción de que la UNAM debe ser gratuita. Hoy venimos a demostrar la factibilidad de tal convicción en este diálogo público que se desarrollará con el formato decidido conjuntamente con el doctor Laclede. El primer punto es, como ya lo señaló, que es legal y legítimo implementar cobros en el posgrado de la UNAM. En este punto, cada una de las partes hará un posicionamiento de 15 minutos. Comienzan los coordinadores y posteriormente los estudiantes. Se realizarán 2 réplicas alternadas de 7 minutos por cada una de las partes y finalmente se abrirá el micrófono al auditorio durante 10 minutos. El segundo punto es presentación de argumentos y consideraciones de los coordinadores de programas de posgrado que realizan cobros. Participar por las indicaciones del señor rector en este diálogo con ustedes. Y venimos con el mejor ánimo de dialogar justamente, y venimos a escuchar argumentos objetivos. Eso es lo que queremos, porque eso es lo que vamos a ofrecer también, argumentos lo más objetivos posibles. Ofrecemos también respeto en el diálogo y pedimos lo mismo: respeto a las personas, respeto a las figuras institucionales y respeto finalmente a la universidad, porque no creo, de verdad se los digo, que iniciar este diálogo con calificativos, con descalificaciones, sin mayores argumentos. Yo preferiría oír los argumentos y menos los calificativos. Entonces venimos aquí con respeto y con la mejor disposición de escuchar, en la plena convicción de que el diálogo puede ser constructivo si nos conducimos en ese sentido. Si nos conducimos en ese sentido, yo no tengo duda de que habremos de tomar y de llevarnos sus preocupaciones, sus inquietudes, y esperamos que ustedes hagan lo propio con los planteamientos que realicemos por nuestra parte. Yo creo que es la mejor manera de poder iniciar un diálogo, con una expresión universitaria de esta naturaleza. También tomamos nota, porque ya, si bien el tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de las cuotas y demás cobros, tomamos nota de sus preocupaciones, que han sido expresadas también por otros alumnos del posgrado, en relación con necesidades percibidas por ustedes que no han sido satisfechas, y desde luego que en la medida de lo posible las consideraremos y las atenderemos. Yo vengo aquí con esa actitud, en representación de la rectoría de la universidad, y creo, insisto, que es la única forma en que vamos a poder avanzar. Vamos a escuchar argumentos, y me gustaría ofrecer a ustedes un diagnóstico que hemos desarrollado, que tiene que ver con el tema de la legitimidad de las cuotas o no legitimidad de las cuotas que se cobran en el posgrado. El doctor Salomón Díaz Alfaro, después de mí, hará una presentación sobre el tema de la legalidad. Simplemente para recordarles, en la universidad existen 41 programas de posgrado, uno se acaba de aprobar recientemente, en realidad están funcionando 40, esto tiene contenido 66 maestrías y 39 doctorados, en total 105 planes de estudio, y es importante hacer la distinción de planes de estudio. La matrícula, simplemente para contextualizar el tema, hacia 2014 era de 14.433 alumnos, 64% de maestría y 36% de doctorado. ¿Qué es lo que tenemos del análisis que hemos realizado sobre el tema de los cobros? De los 105 planes de estudio a los que he hecho referencia, tenemos que el 66% solo cobra servicios y un 34%, que son 36 planes de estudio, cobran servicios y cobran algún tipo de cuota. ¿Perdón? ¿No se escucha? No traigo presentación.
Por eso no se veía. Y bueno, visto por nivel de estudios, en la maestría cobran cuotas, todos cobran servicios, eso ya no voy a insistir. En la maestría cobran cuotas 24 planes de estudio, que son el 26% de los planes. En el doctorado cobran cuotas del 31%. Ahora vamos a ver la matrícula, los estudiantes, cuántos pagan y no pagan y qué es lo que pagan. Considerando esta matrícula que les decía de 14.433, tenemos que 3.889 estudiantes pagan cuota. Esto es el 27% del total de la población estudiantil. De estos que pagan cuota, 3.889, el 27%, el 79% son de maestría y el 21% son de doctorado. Quiero también aportar lo que hemos logrado identificar en términos de importes por el cobro de cuotas. En el año 2014, en el posgrado, se cobró un total de 28.6 millones de pesos por el concepto de cuotas, de inscripción o reinscripción. Por concepto de cobro de servicios, estamos hablando de un total de 11.2 millones de pesos, lo que da un total captado entre los dos conceptos, cuotas y servicios, de 39.8 millones de pesos. Es importante decir que tres programas de los 40 vigentes captan el 94% de las cuotas de inscripción. Casi el 80% del total corresponde a las maestrías. Y les voy a dar el dato. El posgrado en Derecho captó en 2014 19.3 millones. El posgrado en Ciencias Médicas y de la Salud captó 4.4 millones. Y el posgrado en Administración captó 3.2 millones. Esto da un acumulado de 27 millones, que es el 94% del total de cobros que se hacen por concepto de cuotas. Está concentrado en estos tres programas, que son ante todo de carácter profesionalizado. ¿Se quiere apoyar en el tiempo? Sí, para que pues ya me falta ¿no? Y bueno, yo creo que voy a lamentar no darles toda la información que tengo, en razón de que yo entendí que mi primera participación sería como introductoria nada más. Características generales de los alumnos que pagan cuotas. Me voy a saltar partes porque no puedo hacerlo de otra manera. Hay que decir primero que casi 3 de cada 4 alumnos de maestría y doctorado no pagan cuotas. El tema de las cuotas no es un tema generalizado en el posgrado de la universidad. El 94% de las cuotas están en 3 programas, ya se los dije cuáles. Los alumnos son preponderantemente de maestría, el 85%. La no posesión de beca está directamente relacionada con la dedicación a tiempo parcial. Los alumnos que se concentran en esos 3 programas y que pagan cuota, en altísima proporción no tienen beca. ¿Esto qué implica? Que son principalmente profesionistas, estudiando maestrías con dedicación de tiempo parcial, con ingresos mayores a los que podría darles una beca de posgrado, y frecuentemente apoyados por las instituciones o entidades donde trabajan. Y para poder cumplir con el tiempo, me gustaría darles otro dato. Fíjense ustedes el presupuesto que se destina al posgrado: 2.772 millones de pesos en 2014. Si comparamos lo que se cobra por cuotas, pues realmente no creemos o no estamos apostando a que el cobro de cuotas sufrague el costo del posgrado. El 40% de lo que cuesta el posgrado se destina a las becas que se pagan a los estudiantes, ¿no? Y además se les otorgan apoyos por 41 millones de pesos anuales para congresos, cursos, talleres, prácticas escolares, etcétera, etcétera, además de los estímulos para la graduación temprana o oportuna, que son también pues, importes importantes. Yo creo que es muy importante
tomar en cuenta en primerísimo lugar, todos ustedes saben, todos los universitarios sabemos, la autonomía universitaria. Por virtud de esta cualidad que tiene la UNAM, de acuerdo con la Constitución, la institución tiene facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma. Quiero subrayar esa parte. Este criterio de la autodeterminación, de la capacidad de gobernarse a sí mismo y de autorregularse, ha sido reconocida con toda claridad por la Suprema Corte de la Nación. La ley orgánica, ustedes saben, la ley orgánica data de 1945, y aquí podemos encontrar el principio fundamental legal de las cuotas en la universidad. ¿Por qué? Porque en primerísimo lugar, esta ley expedida por el Congreso desde 1945 le da a la universidad la atribución de contar con un patrimonio propio, y la propia ley dice que los ingresos que obtiene la universidad son parte de su patrimonio, y esos ingresos están constituidos principalmente con el subsidio federal, presupuesto federal, y las cuotas y derechos son parte de su patrimonio. Luego entonces, aquí está el fundamento legal en la universidad para el cobro de cuotas, en general, cuotas universitarias. El Estatuto General, como ustedes saben, es el ordenamiento interno fundamental después de la Constitución y de la ley que los universitarios decidieron darse a través del Consejo Universitario. Vuelve a reiterar ese atributo que tiene la universidad para contar con un patrimonio, y aquí vuelve a reiterar lo que dice la ley orgánica. Y ya menciona el Estatuto General que la universidad puede cobrar cuotas por varios conceptos y por cualquier otro ingreso ordinario y extraordinario. Hasta aquí ya tenemos dos sustentos legales de las cuotas en la universidad: ley orgánica y Estatuto General. Reglamento General de Pagos. Creo que todos conocemos el Reglamento General de Pagos, que el último reglamento es de 1976. En este reglamento, como ustedes bien saben, se establecen diferentes conceptos específicos de las cuotas universitarias. Y en lo que se refiere al posgrado, aquí ya de manera explícita, y porque es un reglamento general, lo subrayo, es un reglamento general, de manera explícita se refiere a las cuotas de posgrado y no las especifica. El Consejo Universitario, al aprobar y expedir este reglamento general de pagos, decidió, por las características especiales del posgrado, que más adelante se verá y se discutirá, que esas cuotas estuvieran definidas por cada entidad académica que administra y opera un programa de posgrado. El Reglamento General de Estudios de Posgrado. El tiempo es muy corto, yo traigo una presentación más específica, porque es muy importante que ustedes sepan que en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el Consejo Universitario definió una serie de instancias que componen lo que el mismo reglamento llama el sistema de estudios de posgrado. Y ese sistema está integrado, como también ustedes saben, por instancias fundamentales. Aquí nada más quise resaltar el Consejo de Estudios de Posgrado y los comités académicos. Estas dos instancias coordinan, dirigen, administran, operan toda la política, tanto académica como administrativa, de los estudios de posgrado. Pero además, entre otras muchas atribuciones que tienen estas dos instancias, Consejo y comités académicos, es la que se refiere a que tiene facultades normativas. El Consejo Universitario, en el Reglamento General de Posgrado, también decidió, esa instancia interna decidió que fuesen esos dos órganos colegiados los que normen una serie de aspectos en relación al posgrado. Y esa normativa básica está regulada a través de los lineamientos generales. Si me das una indulgencia, 2 minutos más, de favor.
los lineamientos generales para el funcionamiento del posgrado y las normas operativas. Normas operativas. Las normas operativas tienen facultad de expedir los comités académicos en cada caso. Y ahí es donde va aterrizando y especificándose las cuotas de posgrado. Y por último, dadas precisamente las características del posgrado, en esta lámina simplemente quiero señalar, podemos después comentar con más amplitud y más especificidad, que precisamente el motivo por el que el Consejo Universitario no señaló de manera concreta las cuotas de posgrado en el Reglamento General de Pagos, ni en estos ordenamientos ya, digamos, propios del posgrado, fue porque hay diversas modalidades. Y aquí creo que se van a discutir de una manera específica. Destacan los servicios académicos y escolares que se dan en el posgrado y que se cobran ciertos conceptos de cuota, las diferentes modalidades de los posgrados de investigación, de docencia, ambos tienen como propósito formar investigadores que hagan investigación original, los docentes y los profesionalizantes que tienen una característica muy especial, y por último, los programas diseñados por convenio, que seguramente los vamos a gracias a todos por estar aquí. Si no hay más tiempo para sus intervenciones, pues fue porque la restricción del tiempo fue principalmente de las autoridades. Nosotros quisiéramos que este diálogo se extendiera por mucho más hasta llegar a conclusiones. A la comunidad universitaria, al pueblo de México, señores coordinadores, el cobro de cuotas contraviene al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta está suscrita por México y viola flagrantemente el artículo 3 constitucional en su fracción cuarta, que a la letra dice: toda la educación que el Estado imparta será gratuita. No hay nada por encima de la Constitución. Cabría solo preguntarnos, entonces, ¿la UNAM es el Estado? Nosotros afirmamos que sí, pues la UNAM, según el artículo 1 de la ley orgánica que las autoridades reconocen, es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado. Del es la contracción de y de él, y de, la preposición de, significa pertenencia. Derivado de ello, nosotros concluimos que sí, la UNAM es parte del Estado. Una breve confirmación más: ¿qué tipo de seguridad social cubre a trabajadores académicos y administrativos de esta máxima casa de estudios? Pues es el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La UNAM es parte del Estado. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Ergo, la educación que imparta la UNAM será gratuita. Eso dice nuestra Constitución, señores abogados. El día de hoy escucharemos cómo las autoridades pretenden que decisiones personales de coordinadores de posgrado, o en el mejor de los casos de comités académicos, estén por encima de la Constitución. Ninguna ley lo está, mucho menos las leyes, las decisiones de autoridades menores. En ese caso, jerarquizaríamos a la Constitución, después a la ley orgánica que fue expedida por el Congreso de la Unión, después al RGP, que incluye, que es para toda la universidad, y en último caso, que es donde más se sustenta, si entendimos bien, el Reglamento General de Estudios de Posgrado. Gratuita no es gratis. La universidad, como parte del Estado, depende en materia económica principalmente del presupuesto otorgado por la Federación. La Federación obtiene sus recursos por medio de los impuestos y la venta del petróleo, etc. Recursos de los mexicanos, no vienen de la nada, ya estamos pagándolo a todos los mexicanos. Asimismo, el cobro de cuotas es violatorio de la Ley General de Educación en su artículo 6, y también lo es de la resolución del Consejo Universitario del año 2000, donde lo teníamos aquí preparado para su vista y mejor apreciación.
En esa resolución del 13 de abril del 2000, el Consejo Universitario refrendó la suspensión del Reglamento General de Pagos y Servicios Educativos de 1999 para volver al RGP de 1966 y estableció que no se harán cobros por servicios educativos no establecidos en dicho ordenamiento hasta que se tome una decisión al respecto. Le preguntamos a la oficina del abogado general, ¿esta decisión ya ha sido tomada? Le preguntamos al coordinador de posgrado y a los coordinadores de programas, ¿acaso perdieron la lección de 1999? ¿Se saltaron la clase? ¿Se fueron de pinta? La UNAM es gratuita, o como diría el rector Narro, irrenunciablemente gratuita. En el Reglamento General de Estudios de Posgrado jamás se menciona que es atribución del comité académico, consejo técnico, coordinador alguno el establecer cuotas, simplemente no están facultados para ello. Ahí está el artículo 40, díganme dónde dice que tienen facultades para decidir las cuotas en el posgrado. ¿Quieren aprobar cuotas? Modifiquen el Reglamento General de Pagos. Así lo intentó Carpizo, así lo intentó Barnés. No quebranten la legalidad universitaria cuando son los primeros que deberían cumplir. Los cobros en diferentes programas de posgrado van desde un historial académico, 60, 80, 100 pesos, hasta más de 20,000 pesos en enfermería. Eso es lo que se cobra actualmente. Ya vimos lo que nos dijo el abogado, a confesión de partes, relevo de pruebas, creo que dicen ellos. No solo es una decisión política que busca establecer como normal el hecho de pagar. Se pretende asentar la idea de que la educación debe ser pagada por quienes desean acceder a ella. No se trata de una cuestión de necesidad monetaria, de falta de presupuesto, sino que imponer en el imaginario de la comunidad universitaria que los estudiantes deben asumir los costos de educarse es un objetivo. De ser cierta la idea de un presupuesto insuficiente, ¿por qué recaería en los estudiantes la obligación de resarcirlo? ¿No es el Estado el obligado a ello? En una situación de crisis económica donde el 60% de la población vive en la pobreza, es bochornoso obligar a estudiantes a cubrir los costos de su preparación. ¿Por qué no mejor exigimos al Estado que se cumpla lo establecido en nuestra Constitución mexicana? ¿Por qué no exigimos el aumento del presupuesto y se pelea por ello? ¿Por qué no se toma ejemplo de Hugo Aboites, hoy rector de la UNAM, que encabezó una marcha protestando contra el recorte presupuestal a esa institución? Además, existe una cuestión no menos importante. La UNAM tiene la posibilidad, es así reglamentada, de allegarse recursos extraordinarios a través de convenios con empresas y otras instituciones educativas. No bastaría esos recursos empleándolos al máximo y con una distribución transparente, y los elevados sueldos de los funcionarios universitarios que no deberían ser recortados y utilizarse para el desarrollo académico. No se trata en suma de una falta de financiamiento, sino de su uso discrecional. ¿Qué significa el cobro de cuotas? Pues un poco ya nos lo han adelantado el abogado, pero nosotros les queremos sacar las estadísticas de ello. Con el cobro de cuotas significa que se recauda solo el 0.06% del presupuesto. ¿Como para qué esa ridiculez? ¿Como para qué quebrantar la ley? ¿Como para qué fallar a la palabra empeñada y a su propio honor? Nosotros no faltamos al respeto, nos parece que lo faltan quienes infringen la legalidad universitaria. Bueno, tal vez si le subimos más y más y las cuotas, tal vez recaudemos más. ¿Y en qué se gasta? Seguro que en microscopios y reactivos, eso no lo dudamos. También en computadoras y software, pero también en altos salarios, en estacionamientos particulares techados como el del coordinador, también en galletitas para reuniones, en cámaras espía como inundan este edificio de posgrado. Si hacemos una mejor administración del presupuesto, seguro obtenemos más del 0.06%.
del presupuesto. Las cuotas representan el más claro ejemplo de exclusión y discriminación bajo una lógica monetaria. Prevalece la ética del dinero por encima de la función social de la universidad. Se pone énfasis en las posibilidades económicas del estudiante antes que en sus proyectos académicos y de investigación. Al excluir a no pocos estudiantes, la UNAM se priva a sí misma del potencial humano y académico para cumplir los fines señalados en el artículo 1 de su ley orgánica. Además, reproduce así la situación de desigualdad social imperante en el país. Se quebranta el tejido social de la propia universidad y lejos de crear comunidad, hay un proceso de elitización. Pretender continuar con los cobros, o más aún, generalizarlos, es ahondar mucho más en ese proceso, despojando definitivamente a la UNAM de su carácter público y gratuito. En otras palabras, conseguir la añorada privatización de esta universidad. El cobro de cuotas, el proyecto empresarial de la educación, no es sin embargo operativo del posgrado o de la UNAM, sino una ofensiva generalizada que busca el desmantelamiento de las instituciones públicas de educación, especialmente en el grado superior. Esas mismas políticas ocasionaron recientemente una huelga en el Instituto Politécnico Nacional y movilizaciones de los estudiantes de posgrado de la UAM. En ambos casos se puso de manifiesto la necesidad de defender como proyecto social el acceso a la educación como derecho inalienable de los mexicanos. Los grandes organismos financieros internacionales recomiendan diversificar las fuentes de los recursos financieros, eufemismo utilizado para el cobro de cuotas. Por ejemplo, el Banco Mundial sugiere que los estudiantes y sus familias aporten, y cito, en promedio entre el 25 y el 30% del costo por estudiante de la enseñanza superior estatal. El prestigio académico de la UNAM, su capital simbólico como referente cultural y político, se debe a la conservación de su carácter público y gratuito, que ha permitido a lo largo de sus años formar a cientos de miles de estudiantes. Para quienes consideran que pertenecer a la universidad constituye un privilegio, la lógica de cobrar no es extraña, pues es justo que cada individuo pague por los privilegios de los que goza. En esa visión, la UNAM es para unos pocos y puede desentenderse de un sector menos favorecido económicamente, prescindiendo de este y marginándolo. Según el informe 2015 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, el 75% de la población mexicana vive en pobreza monetaria, es decir, 89 millones de personas. No tiene dinero para vivir dignamente. Recientemente fue publicado el informe. La acción positiva que implican las becas de posgrado se anula con el cobro de cuotas, y esta es una contradicción. Primero, el Estado estimula a estudiar. Segundo, el Estado desestimula a estudiar. Cuando la universidad pública es entendida como una entidad que realiza su labor en beneficio de la sociedad, particularmente en la tarea de llevar educación superior a la mayor cantidad de mexicanos posible, cualquier signo de discriminación o exclusión en su funcionamiento debe ser un llamado de alerta y debe ser combatido frontalmente. Así nos lo marcan nuestros valores UNAM, según la campaña que han desatado en toda la universidad. Los cobros parten de una determinación política. Por ejemplo, en el posgrado de pedagogía en la entidad Acatlán se cobra, y caro, pero en el posgrado de pedagogía entidad Ciudad Universitaria no se cobra. El mismo comité académico y distintos parámetros. La implementación de cobros es una decisión política, no una necesidad económica. Esta situación puede generar un conflicto de mayor escala
y es responsabilidad de quienes ven a la UNAM, sus facultades, sus institutos y posgrados como feudos. Hoy tienen la oportunidad de evitar que el conflicto aumente. En sus manos está la decisión. Tengan memoria, busquen la historia. Cuando las autoridades universitarias, lejos de dialogar y discutir con la comunidad, han impuesto medidas en detrimento del carácter público y gratuito de esta casa de estudios, la resistencia de la comunidad, especialmente de los estudiantes, no se ha hecho esperar. Gracias a esa resistencia, a los miles de estudiantes que, pensando en las generaciones futuras, se movilizaron y emprendieron una batalla por la defensa de la UNAM, es que nosotros estamos aquí. Gracias a ellos hemos podido formarnos y educarnos. De la obtención de la autonomía en 1929 al movimiento del 68, de la huelga del 86 al movimiento del 99, hay un signo inquebrantable de pensar en el otro, de pelear para que la UNAM no excluya al pueblo al que se debe. Luis Javier Garrido, académico intachable y asesor del CGH en 1999, decía que la defensa de la gratuidad en esta universidad era no solo una necesidad, sino también y sobre todo una obligación, y con ella queremos cumplir. Luchamos, como dice Pablo González Casanova, porque en México se incluya a la educación superior como una prioridad nacional. Defendemos la gratuidad y el carácter público de esta casa de estudios para no darle la espalda a la historia, para no fallarle a la sociedad que hace posible nuestra formación. La educación, insistimos, es un bien común, una necesidad social y no una mercancía o un servicio para unos cuantos privilegiados. Tienen la oportunidad de actuar como representantes de una comunidad. No la pierdan. Si toman la decisión política de no eliminar los pobres, si toman la decisión política de intentar generalizarlos, comportándose como agentes de intereses económicos determinados, estarán enterrando cualquier atisbo de legitimidad en su actuar. Hoy tienen para ustedes una gran disyuntiva: comportarse con la dignidad y a la altura de Barros Sierra, o actuar con la sombra de Barnes de Castro a sus espaldas. Por nuestra parte, no bajaremos los brazos, no callaremos, haremos todo lo posible por defender y conservar la gratuidad de la UNAM. Por eso peleamos.